Avisan y vemos. Ustedes, ustedes ven. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar la actividad de hoy. Bueno, es la primera científica del año esta. Un Mm, placer. Mi nombre es mm, Soledad Olave, estoy en la directiva en este periodo. De los que estamos acá también Gabriela Coros, que está en la directiva también. Y bueno, yo no sé si todos los que vinieron acá conocen FUPSI. Por las dudas, presento un poquito. O sea, es la Federación Uruguaya de Psicoterapia que integra distintas asociaciones vinculadas al desarrollo, al estudio, a la capacitación, a la formación, a la atención en psicoterapia. FUPSI existe del año 2004 ya. Y bueno, son una de las actividades que hacemos, también se hacen, digamos, otras, es decir, cada asociación tiene su cantidad de formaciones, ¿verdad? Pero como federación hacemos estas actividades científicas una vez por mes, en la que presentan distintas asociaciones miembros. Y ahora ya aprovecho a avisar que el 9 de junio, en la tarde, a las 7:30 de la tarde, vamos a festejar el Día del Psicoterapeuta, que es el 3 de junio en Uruguay. Pero bueno, lo festejamos el 9 por un tema de fechas nomás. Va a ser en la sede de Castalia, ya se va a estar difundiendo, o sea, ya se difundió en Instagram la fecha y ahora en estos días se va a difundir más el contenido, etcétera. Es un lindo momento para encontrarse, vernos presencialmente, comer algo rico. Se entregan los certificados de las personas, colegas que entregaron, digamos, sus datos. Y después va a haber una dinámica muy linda de intercambio de vivencias y estrategias clínicas. Va a ser participativo la actividad científica, digamos, de esa noche. Así que bueno, los invitamos, va a estar muy lindo. Y después también estén atentos a las redes, sobre todo, bueno, para todos en realidad. Vamos a lanzar de que en la página web los psicoterapeutas certificados o recertificados que tengan, digamos, su certificado vigente, los que les interese armar como un sistema de difusión de sus datos para, bueno, nada, para que personas interesadas en la psicoterapia se puedan contactar directamente con los ujú, psicoterapeutas y contratar sus servicios en ujú, forma directa. Como una forma de difusión de las personas, los que quieran, por supuesto. mm, Ya se mandó carta o mail a todos, pero se va a estar difundiendo también en redes y en los canales habituales de esta nueva opción. ujú. Así que, Capaz bueno. también contarles de que desde FUPSI se entrega el certificado uruguayo de psicoterapia que justamente, bueno, todas las asociaciones miembros pudieron generar una condiciones para poder, bueno, generar adquirir ese certificado de psicoterapia, ¿no? Las condiciones mínimas para poder adquirirlo relacionado con la formación, con la supervisión, con también el tratamiento personal, ¿no? Esas condiciones que, bueno, que un poco dan garantía de la formación específica necesaria para ser psicoterapeuta, ¿no? Entonces, el certificado uruguayo de psicoterapia, ahora cada año hay llamados para presentarse, y ahora el 15 de mayo se cierra el primer llamado para presentarse a adquirir el certificado de psicoterapia, para poder presentarse para poder obtenerlo. Sí, perfecto. Bien, y hoy le toca la actividad científica SUBNIE, Sociedad Uruguaya de Psiconeuroinmunoendocrinología. Es una sociedad que tiene muchos años ya en el país, con un gran trabajo de integración en psicoterapia y también de atención en algunos tipos de enfermedades. Es decir, es una sociedad que integra también médicos, ¿no? Pero bueno, los que vinieron hoy son del área de psicoterapia de la sociedad. Em, y bueno, nos van a acompañar en estos temas. Y les presento entonces a las que nos acompañan. Es la licenciada Adriana Posadas, ella es licenciada en psicología, psicoterapeuta integrativa, justamente NIE, avalada tanto por la Asociación de Uruguay como por la latinoamericana, ¿no? Y también está certificada por FUPSI. Ella es docente universitaria en la Facultad de Medicina de la UDELAR
es psicóloga clínica, tiene vasta experiencia con pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ha hecho muchos talleres en la asociación de ACU, no sé qué es esto, Colitis Adrián. ulcerosa y Crohn, que tenemos una Colitis. actividad por si alguien tiene pacientes con enfermedad inflamatoria. El Buenísimo. 15 hacemos una actividad en la Intendencia. Es Y gratuita y bueno, es para participación, divulgación y talleres para pacientes. mira qué bueno. Bueno, ¿Ah? Y bueno, y Adriana además ha sido gran colaboradora siempre de FUPSI. En el periodo anterior hay una comisión de Contralor de los servicios de la calidad de los servicios de salud mental, que es un organismo estatal, digamos, con representantes de las distintas áreas de la salud. Y bueno, Adriana fue como suplente, o sea, alterno, viene a ser, estaba el titular, el alterno éramos nosotros, FUPSI. Y Adriana nos representó en los años anteriores, fueron, no me acuerdo si 2 o 3 años, Adriana, por No ahí. sé, más de un año fue porque Un año y cuando algo, ahí se está. obtuvo la resolución del Poder Ejecutivo, pero pudimos Ahí va. trabajar bastante ahí y Sí, también visibilizar lo que es lo que se hace FUPSI, ¿no? sí, Transmitir a estuvo gente muy que está bueno. dentro del quehacer de lo que es salud mental. FUPSI, es importante que se certifiquen, todos los que puedan se certifiquen, porque digo, está creciendo y va a aumentar el contralor de los servicios de psicoterapia y de la calidad en psicoterapia. Entonces, bueno, Sí. Y a por cumplir suerte con eso. mantuvimos este puesto y bueno, ese grupo cuando estaba Adriana ya terminó y después designan otro, pues esto lo designa el Estado, pero bueno, uno puede proponer y Ya están los mantuvimos el nombres, lugar. Mm, sí, 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 ya están por los suerte nombres y mantuvimos. bueno, en los nuevos lineamientos que ya habrán leído todos, que van a ver en salud mental, uno de los objetivos es fortalecer esa comisión donde FUPSI va a estar muy bien representada. Sí, 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 sí. Este, Claro, Adriana no pudo seguir porque cambiaba, o sea, te obligan a cambiar, pero bueno, bueno, vamos a sí, hubo representar. una renovación, pero bueno, en Sí, 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 sí. definitiva se trabajan con casos que se presentan, denuncias, etcétera, etcétera, y ahí se visibiliza Sí, el aporte. esta temática de lo que es la formación y la Exacto. importancia del respaldo de las instituciones científicas. Les Sí. cuento un poquito Espera SUMNIE. tengo que, ¿para qué presento a Alexandra y después ya les doy Ah, la está, palabra perdón, directamente? ¿Te parece? dale. Alexandra Bonilla, ¿ahí la ven? Yo ahora no la estoy viendo. Es licenciada en psicología con trayectoria en clínica privada y experiencia también en el ámbito hospitalario. Ella ha trabajado en servicios comunitarios, tiene esa experiencia de trabajar en servicios comunitarios con niños, adolescentes y adultos. Está formada también en psicoterapia integrativa NIE, orientada a este abordaje integral de la salud que estábamos hablando, y aplica el modelo NIE en los distintos contextos asistenciales. Y bueno, fuimos colegas, no sé ni de qué, ya de varias cosas, de supervisiones, de grupos de todo tipo. Así que bueno, las dejo a ustedes que vayan desarrollando lo que trajeron para presentar y compartir. Y también les pedimos a todos los participantes que cuando necesiten pedir una aclaración, una pregunta, pongan levantar la mano o llámenos la atención, así, digo, las exponentes saben, digamos, para que pueda haber un intercambio, ¿verdad? ¿Está? Así que bueno, Bueno, la dejamos. a esta hora con más razón. Bueno, les quería explicar un poquito que SUMNIE tiene desde hace muchos años servicios comunitarios en hospital de clínicas, en oncología, en gastroenterología, sí, en oncología, endocrinología, después Psiquiatría. sí, en la psiquiatría, en la Pérez Esqueremini también, y en el Pereira Rosell en la Policlínica de Obesidad y Diabetes Infantil. ¿Tá? En esta práctica comunitaria, en esta tarea comunitaria, se involucran muchos este, integrantes de la sociedad que están formados y realizan prácticas supervisadas. ¿Tá? Esa supervisión para quien realiza tarea comunitaria desde SUMNIE, la cuota social no tiene costo y las supervisiones clínicas también
acreditan para la acreditación del certificado uruguayo de psicoterapia. O sea que esto tiene una base, digamos, solidaria muy grande, formativa y de acceso de la comunidad a psicoterapia de muchos servicios que hoy por hoy no tienen cobertura y es un servicio que se está dando desde hace muchos años y de calidad y con el aval, ¿verdad?, de los titulares de las distintas cátedras. ¿Tá? En este caso, lo que vamos a compartir, vamos a explicar un poquito el modelo. Yo no sé de los que están, pero bueno, si queda ya subido, cuántos conocen el modelo y cuántos vamos a hacer un poco como reiterativo. Soledad, no te oigo. No, 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 no conozco a todos los que se Ah, anotaron. bueno, Tendrían que ellos está. comentar A ver si si, quieren. sí que sí, para no estar reiterando, pero si no, Sería vamos bueno, sí, ágilmente, que hagas una ¿sí? Lo síntesis. Sí, presentamos un poquito, cómo sí. trabajamos de este modelo y de qué bases partimos, ¿verdad? La psiconeuroinmunoendocrinología es un neologismo de 29 letras que cuesta repetir, pero es el enfoque desde el que trabajamos en el cual se parte, ¿sí?, de que hay intermodulaciones entre los distintos sistemas, el sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune, ¿m? Y que interviene, todo eso está intermodulado en lo que tiene que ver con el psiquismo y con el entorno. Ahora lo vamos a ver un poquito más desglosado. En principio pensamos, por ejemplo, que el sistema nervioso va a trabajar con neurotransmisores, el sistema inmune con citoquinas o citocina, y el sistema endocrino va a hacer a predominio de hormonas. Pero con los descubrimientos de la ciencia se ha visto que esto no es tan lineal, puesto que existen receptores en las células del sistema inmune para mensajeros que provienen del sistema nervioso y endocrino y a la inversa en otros sistemas. O sea que comparten los distintos mediadores químicos. ¿Tá? Hoy mucho se está hablando, por ejemplo, del cortisol, el efecto del cortisol. ¿Sí? Según cómo a dónde vaya dirigido, sea la neurotransmisión o sea que vaya al torrente sanguíneo, CRH, que está actuando como hormona, y CRF, que está actuando como factor en la neurotransmisión, son el mismo, la misma sustancia que va a distintos lados. Entonces, esto nos ayuda a comprender cómo impacta lo que sucede en un sistema en el otro, partiendo hasta la base de que los mediadores químicos son los mismos. Entonces, cuando ocurre una modificación, por ejemplo, en el sistema nervioso, ¿m? Por ejemplo, el funcionamiento cognitivo, ¿sí? Imaginemos una persona que está muy negativa, muy deprimida, muy rumiante. ¿Sí? Eso va a repercutir en los otros sistemas, van a repercutir en las hormonas y en el sistema inmune. De esta forma va a pasar en forma bidireccional, ¿verdad? Imaginemos un accidente de tránsito, cómo puede generar lo que tiene que ver depresión, la depresión incidir el aumento del cortisol, va a interferir con las células del sistema inmune, la recuperación celular, o sea, a los efectos de estudio se separan, pero somos un todo integrado que está avalado ya desde hace mucho tiempo. Y el modelo integrativo interviene tomando en cuenta, de verdad, este paradigma. Con esto no lo voy a aburrir porque son los referentes epistemológicos de dónde surge esta propuesta integrativa, ¿m? Pero todos más o menos recuerdan la teoría general de los sistemas, el paradigma de la complejidad, la teoría del caos y un punto muy importante que es la teoría del estrés y los sistemas de alostasis de Hanseli. ¿Tá? Esos son como los grandes núcleos. Entonces, ¿cuál era el paradigma reduccionista y mecanicista? Y bueno, era el dualismo cortesiano, ¿tá? Una cosa de la mente y otra cosa del cuerpo. Como que del cuello para arriba era una cosa, del cuello para abajo era a otra. Entonces veía al ser humano como un ser absolutamente biológico, separando la psique del soma. ¿Tá? Y no tomando en cuenta que se halla inmerso en un universo social y ecológico del que no escapa. Entonces digo, no es la suma de las partes como es la mirada integrativa.
¿tá? Entonces, digo, en una mirada de una medicina eh, no solamente compartimentada, sino basada en la enfermedad y no también en lo que tiene que ver la salud, se nos pierde el paciente. Entonces, desde este enfoque lo que se trata es poder trabajar desde distintos puntos para potenciar lo que es la intervención del equipo que trabaja en salud. ¿Tá? Entonces, el mecanismo causa, efecto, previsibilidad, control no estaría siendo suficiente con la información que tenemos hoy en día a la hora de trabajar desde lo que es integración en salud, y eso incluye medicina integrativa, psicoterapia integrativa, enfoques en nutrición, ¿tá? O en odontología, ¿tá? Por ser un todo entrega. El ser humano es un sistema abierto. Al ser un sistema abierto implica que hay aferencias, entra, sale información y adaptación con el entorno, ¿tá? Y no es ajeno a factores socioculturales y ambientales, ¿tá? Físicos, ecológicos y humanos que nos condicionan más allá de lo que tenemos conciencia. No sé si quieren detenerse en algo o vamos bien, ¿tá? Mm. Entonces, este enfoque hace un énfasis en ir del determinismo a la probabilidad, ¿tá? Porque de un equilibrio estático nos encontramos con que no podemos establecer certeza, por eso que habíamos hablado de que éramos seres complejos, que éramos sistemas abiertos, ¿tá? Entonces vemos qué pasa, por ejemplo, si lo pensamos en el tema del adulto mayor. ¿Cómo es la salud de aquel que se retrae, que no se conecta, que no tiene relaciones sociales, ¿tá? Que no va incorporando conocimientos nuevos? ¿Cómo evoluciona? Muy distinto de que el otro que sociabiliza, tiene desafíos. ¿M? Entonces, del determinismo a la probabilidad nos posiciona en que no podemos, muchas veces la medicina se maneja en postulados de números, ¿no? Un tanto por ciento desarrolla tal cosa, todavía sigue siendo así. Pero el que no está dentro de ese porcentaje son situaciones que hay que considerar. ¿Ah? Entonces, esta visión holística integrativa de la unidad psicosomática se aborda a través de esta disciplina que es la psiconeuro. Bueno. Lo que pasa en nuestra fe, en nuestra mente, sin duda afecta a nuestro cuerpo. Yo recuerdo una de las primeras llamadas de atención que hubo de una señora que hacía una alergia impresionante a las rosas, sale del consultorio y se brotó toda y las rosas eran de tela. Entonces, eso fue una de las primeras llamadas de atención de cómo impactaba y cómo generaba cambios. Y nosotros también podemos pensar en el efecto placebo, ¿verdad? Cuando a veces los fármacos tienen por encima del placebo una mejoría no tan significativa, porque a veces 20, 30% por encima del placebo. Todos sabemos cómo funciona el placebo, ¿verdad? El placebo es nocebo, que quiere decir también que cuando se lee mucho, los efectos secundarios se empiezan a sentir. ¿Mm? Entonces vimos que esta interacción mente-cuerpo realmente es importante no disociar la mente del cuerpo. Entonces, persona, cada ser es único, en el que van a tomarse en cuenta, esto está adaptado por la doctora Ileana Algassi, que van a haber factores genéticos, ¿sí? Facilitaciones genéticas. ¿Por qué decimos decimos está determinado genéticamente? Por todo lo antes descrito, por el nivel de complejidad que tenemos como seres humanos, puedan despertarse o no, si bien estén en la plantilla genética, ¿tá? Y lo vamos a ver bien con el caso de esto que vamos a trabajar de endocrino, pero no necesariamente esos genes se tienen que expresar. Las experiencias tempranas, los eventos vitales, eventos traumáticos o grandes cambios, los rasgos de personalidad, el sentido de vida, que en algún momento se puede perder, o como terapeutas vamos a trabajar en justamente reforzar ante los cambios vitales, cambios evolutivos
o situaciones que se presenten en la vida, la interacción de lo sociocultural, los factores ecológico-ambientales, ¿tá? Entonces acá tenemos los estresores psicosociales, como por ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, y los estresores también por expectativas futuras, ¿verdad? Esto puede ser, bueno, yo sé que en tantos años voy a tener un problema determinado, desde una jubilación que no va a alcanzar, o una enfermedad degenerativa, o un hijo que tiene de repente una discapacidad y no sabemos cómo va a ser. Primero, desbloquea el teléfono. Espera que se me armó si actualizas, un lío acá. ¿Tá? Entonces se entiende cómo todo esto interactúa y se intermodula y nosotros lo indagamos a través del motivo de consulta, la fase diagnóstica, ¿sí? Y tiene que ver con la estrategia terapéutica. Entonces, pasado, presente y futuro tienen una convergencia temporal, ¿tá? Porque todas esas vivencias tempranas están, sabemos que nuestra biología guarda todo, no solamente en el cerebro, ¿no? Después de Damasio, que explicitó también lo de los marcadores somáticos, sabemos que tenemos memorias de distinto tipo en todo el organismo, en todo el cuerpo. ¿M? Pueden ser memorias olfativas. Entonces, otro de los postulados es la multifactorialidad o la multicausalidad de los procesos de salud y enfermedad. No podemos decir, porque pasó un periodo importante de desempleo o de necesidad, va a desarrollar tal cosa. No necesariamente, ¿tá? Entonces, este determinismo o decir, por ejemplo, porcentaje que tiene o el tiempo que le queda de vida, son algo que es algo que se mira muy respetuosamente desde lo que es la psicoterapia y la medicina integrativa, por esto de que somos eh, sistemas abiertos. Entonces, no es un factor ni una causa, hablamos de lo que es la convergencia, ¿sí? No es que esto es psíquico o orgánico, psicogénesis u organogénesis. Porque sabemos, por ejemplo, ante una célula que se olvida cómo morir, ¿sí? Que se va deformando, sabemos cómo va el sistema inmune, la reconoce y no es lo mismo un sistema inmune que está fortalecido, ¿tá? Que un sistema inmune que está debilitado por estar, por ejemplo, sometido a un estrés crónico. Y entonces ahí intervienen, bueno, todo lo que tiene que ver hasta con el sistema de pensamiento de ese paciente, la esperanza, el entorno. ¿Tá? Entonces, digo, proceso salud-enfermedad se entiende como que no se puede entender en forma lineal ni simplificada. La psicoterapia integrativa, medicina integrativa o integración en salud, trabaja con 5 dimensiones bien definidas. A veces no las podemos poner, tratamos de ponerlas como un cuadrito y no están en un lado, están en el otro, ¿sí? Pero sí estas líneas que tienen que estar, tomarse en cuenta la parte biológica y que se indaga, ahora lo vamos a ver a través de la entrevista, ¿tá? La psicoemocional vincular, aquellos primeros vínculos, actualmente, cómo se vincula, la socioecológica, ahí van todos los estresores psicosociales, el sistema cognitivo, la forma en que se entiende a sí mismo, el mundo, el diálogo interno, y después la dimensión que se llama espiritual o de sentido de vida, trascendental, no importa, pero es aquello que nos mueve a estar en el mundo y que le da sentido a lo que hacemos. ¿Tá? Otro de los postulados es la neuronieplasticidad, porque antes se pensaba que la neuroplasticidad era un patrimonio como de la juventud y después se pudo comprobar con todas las técnicas de neuroimagen y demás las neurociencias, que son todas esas disciplinas, ¿no? Imaginología, se puede ver con mayor claridad, ¿tá? Cómo se van habilitando, se van debilitando viejos circuitos y habilitando nuevos circuitos toda la vida. Por supuesto que es un periodo de alta vulnerabilidad, la infancia, adolescencia, pero que toda la vida se puede trabajar sobre eso. ¿Está? Importante recordar que no podemos hablar de certezas pronósticas ni de determinismo. Insistimos con esto porque así en teórico parece algo muy suelto, pero una vez que hay como un diagnóstico, un pronóstico, está bueno entender que van a incidir muchos más factores de lo que en principio el cuadro clínico puede este,
presentar en su forma tradicional. Entonces, todo esto parte de que los ejes del estrés, donde hay una activación en uno, hay, en el caso, por ejemplo, del hipotálamo, si hay un estrés crónico, va a haber una hiperactivación del eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, gonadal. ¿Ah? Del eje tiroideo también, son otros ejes que están afectados y que va a tener que ver con el caso que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de una intervención y va a tener que ver con el eje tiroideo. Otra de las bases importantes es la teoría del estrés y alostasis, ¿tá? Que es lo que hablábamos hoy de Hansel y que el organismo no tiene como destino nosotros mantenernos felices, es mantenernos vivos. ¿Sí? Biológicamente lo importante es que estemos vivos, no que estemos felices, que estemos preparados para, ante una amenaza, una lucha o una huida. Una amenaza puede ser un pensamiento desadaptativo, por ejemplo. Entonces, puede haber un estresor inespecífico, ¿sí? Físico, emocional, espiritual, nivel de pensamiento. Va a incidir la intensidad y la cronicidad, porque a veces se repara mucho en lo que es el estrés agudo. Y el estrés crónico tiene esta característica, ¿verdad?, de estar generándose cortisol y el cortisol después se va desparramando por todos los sistemas y va a intervenir lo que es los recursos adaptativos del sujeto, porque esto que implica que no es el estresor lo que nos preocupa, lo que nos ocupa, mejor dicho, sino si sentimos que podemos con eso. Porque lo que para uno es una tragedia, de repente el otro lo toma como un desafío, no es la cosa en sí. Recordemos un poco a Epicteto cuando decía, no son los hechos lo que nos preocupan, sino lo que nos decimos acerca de los hechos. ¿Sí? Entonces, las respuestas de estrés van a ser modificaciones que se producen como respuestas de adaptación. Van a ser de estrés, distrés, que está, el estrés bueno se llama eustrés. La persona puede estar a 1000, ¿sí? Pero el correlato bioquímico va a estar impecable si está todo el día entretenido haciendo cosas que le gusta. Y el distrés, ¿tá? Es el estrés negativo, que él puede estar todo el día sentado sintiéndose una persona inútil y decirle no, no hagas nada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quedó claro, porque digo, de repente ven que alguien está a 1000 y está haciendo cosas que le gustan, el correlato bioquímico no pasa nada. Tiene una baja autoestima, queda sentado en un sillón, o a una persona le hacen un diagnóstico y empiezan a prepararle como un velorio en vida, ¿no? No te canses, no hagas esto, no hagas lo otro. Ah, entonces, lo que tiene que ver con este síndrome general de adaptación que Hansel estudió con las ratas, ¿tá? Y después en los seres humanos, las fases de lo que es el estrés, la fase de alarma, resistencia y agotamiento, y lo que es la enfermedad general de adaptación. El concepto de homeostasis es el costo que paga el organismo para mantenerse funcionando ante un factor estresor. Pensemos, por ejemplo, en un lugar de trabajo muy tóxico. Pensar de ir todos los días a ese lugar o estar en un vínculo violento o una familia muy disfuncional, ¿tá? Entonces va a hacer uso de lo que llaman los sistemas de alostasis para volverse, digamos, a armar. Y se llega o sea, es el costo que paga el organismo por rearmarse y seguir funcionando. A eso lo llamamos carga alostática. ¿Tá? Mm. Cuando vuelve al equilibrio, no vuelve a donde estaba, vuelve a otro estado. Por eso no hablamos ya, antes se hablaba de homeostasis y ahora se habla de homeodinamia. Los términos se van adaptando. ¿Ah? Esto ya lo vimos. Bueno, las respuestas de estrés van a estar condicionadas por la característica de los estresores, la cualidad, intensidad, el tiempo de exposición. Todo esto lo van a ver indagado cuando vienen a través de la entrevista, ¿verdad? Por las características que va a tener el sujeto, sus recursos, vulnerabilidades biopsíquicas, ¿tá? Facilitaciones genéticas, ¿m? Temas adquiridos, evolutivos, circunstanciales, de todo tipo. ¿Sí? Según esto va a influir en cómo va a canalizar. Entonces el valor traumático va a depender de la percepción de las personas y del umbral psicológico del estrés, que tiene que ver con esto que hablamos de la sensación de no poder con lo que nos pasa, de la pérdida de control.
Entonces, lo que es el coping, una estrategia de afrontamiento, va a ser justamente la forma en que va a poder responder, amortiguar o disminuir todo esto que puede venir, ya le digo, desde un pensamiento hasta una situación de vulnerabilidad biológica o en cualquiera de las dimensiones en las cuales nos referimos hoy. La insatisfacción de necesidades como un predictor de enfermedad. Acá entonces, dentro de lo que se indaga en la entrevista son los polos de Kohut, ¿verdad? De protección especular y general. Cuando hay estrés crónico aparecen los correlatos psicofisiológicos. Puede aparecer por piel, puede aparecer por músculo, vamos a ver seguramente alteración en el sueño. Y las facilitaciones pueden perdurar a veces a largo plazo. Nosotros hablamos del fenotipo vulnerable CRH, hiperreactivo vulnerable, porque ¿qué es lo que pasa? El cortisol atraviesa la barrera placentaria hasta en un 10%. Entonces, cuando hay estrés perinatal, ya ese bebé va a nacer con una facilitación y es muy común que encontremos en la entrevista, ¿verdad? Que es un bebé que lloraba, que no era fácil calmarlo, ¿m? Con mucha ansiedad de separación. Bueno, ya el cortisol desde la época intrauterina está, eso quiere decir SRH o la corticotropia. Entonces, bueno, acá vemos un poquito de todo lo que interviene, ¿no? El desarrollo de la historia, facilitaciones genéticas, estrés, nutrición, la edad, los distintos ejes, simpático y parasimpático, y cómo van, de alguna manera, ven que incide en el sueño, osteopenia, ¿tá? Ovario poliquístico, arteriosclerosis, ven cómo esto, la subida y bajada, ¿sí? La desregulación de estas neurohormonas, ¿tá? Van generando cambios en el organismo. Bueno, la clínica integrativa, ¿cómo empezamos? Con lo que se llama la fase didáctica o de biopsicoeducación, que tiene que ver con escuchar, comprender y dar algunos lineamientos básicos. Y lo atraviesa todo el proceso, todo esto, ¿no? Porque a veces aparece el sujeto como una consultante, que es algo que me está pasando a mí, bueno, tiene que ver con el momento evolutivo de repente, tiene que ver con la solución, tiene que ver con lo que aprendemos que se espera de nosotros. La fase de evaluación diagnóstica va a ser en esas 5 dimensiones que hablamos hoy, ¿sí? Y la vamos a hacer a través de la biopsicografía, que son 3, 4 entrevistas, y de técnicas de evaluación de la personalidad. Nosotros utilizamos el test de esquemas de Jeffrian y el MMPI porque son técnicas que están estandarizadas y validadas para el Río de la Plata. Entonces, uno estructural de personalidad y el otro es de esquemas desadaptativos tempranos. Esto, bueno, en adultos. También tomamos en cuenta lo que son las experiencias correctivas o enriquecedoras. No a poner solo el énfasis en lo que faltó, sino aquellas figuras que pudieron aparecer, ¿verdad? Y complementar y generar memorias psicofísicas que también están encontradas. Porque a veces la persona dice, yo no tuve a nadie en mi vida. Y indagando un poquito, de repente aparece una maestra, un grupo en la escuela, y cómo el psiquismo se prende a esa necesidad, esas ganas de vivir y esa oportunidad o esa versión de sí mismo. Y vamos a utilizar herramientas complementarias como las, bueno, técnicas interpersonales, una cantidad un arsenal técnico nutrido de distintas ramas de la psicología. Entonces, en la biopsicoeducación, ¿cómo estamos con la hora? Muy bien. Vamos a prevenir, informar, modificar conductas inadecuadas, potenciar estilos de vida saludables y funcionamientos psíquicos saludables. A veces hacemos dibujos para ver, ¿verdad? Sobre todo con lo que sucede con el eje intestino-cerebro, por ejemplo, que hoy vemos que hay tanta gente con colon irritable, con problemas digestivos, con el intestino permeable, porque lo que tiene que ver con la disbiosis y la situación de la microbiota, que a su vez genera, ¿verdad?, en lo anímico su impacto, es importante esto poderlo explicar. ¿Sí? Todos tenemos un órgano diana
Está la interrelación entre los sistemas, porque de repente la persona se enfermó y está haciendo algo que no está colaborando con su proceso de salud. ¿Mm? Respetar los tiempos de descanso, establecer las prioridades, el diálogo que uno tiene consigo mismo. ¿Mm? Cómo se refiere a sí mismo, las palabras que se utilizan son importantes. ¿Tá? Entonces, vamos a visualizar junto con el paciente las repercusiones del estrés en esa red psiconeuroinmunoendocrina. Porque de repente puede aparecer una dismenorrea, ¿sí? Una alteración en el sueño. Cuando empezamos a trabajar en esto, que trabajamos que es una línea del tiempo, se empieza a ir aclarando y tomando forma y también ver los recursos para la estrategia terapéutica. Entonces, vamos a evaluar lo que se llaman factores de riesgo y factores de protección para la salud. ¿Tá? Alimentación, si tiene una alimentación saludable, si es relativamente, ¿verdad? Como hay gente que vive ultraprocesados y comida rápida y calientan las bandejitas de plástico. El tema del ejercicio, no tanto pensado en Instagram ni en la foto, sino en la incidencia del ejercicio para todo lo que tiene que ver con los factores de protección y con el bienestar, el sueño, que a veces es común ver que para los niños, por ejemplo, con 6 horas de sueño, después aparece un problema de memoria, un problema de conducta. Y cuando se indaga, bueno, por ver de repente los padres, el niño se acostó tarde, está durmiendo 5 o 6 horas, un niño que tiene que dormir 9. ¿Mm? Porque a nadie se le ocurre no darle de comer, pero de repente decir, bueno, sí, que se quede despierto hasta que vea el padre. Entonces, el sueño se indaga en cantidad, calidad, cronobiología y hasta arquitectura del sueño. ¿Tá? La relajación, promoviendo la relajación en la medida en que sea, digamos, progresiva y amigable. No estamos acostumbrados a meditar. ¿Sí? Pero siempre hay relajación que se puede incorporar desde técnicas formales hasta técnicas informales, pero por lo menos, bueno, descubrir cuando tu pensamiento empieza como una radio acá a mortificar, ¿sí? Cuando se dispara, hasta técnicas en movimiento, ¿tá? Pero que se puede cortar un poco la rumiación de pensamiento y establecer esta situación de que mis pensamientos no... Yo les digo a los pacientes, es como cuando te cae un aviso de Temu, lo abrís cada vez que te cae. No, con el perdón de Temu, pero no, un pensamiento también. Uno puede ver pensamiento y elegir no quedarse colgado ahí. Entonces eso forma parte de un entrenamiento. Lo mismo con las emociones, aceptar las emociones, comprenderlas, gestionarlas, no decir yo no debería sentir esto. Muchas veces tiene que ver con la validación, ¿tá? Con los pensamientos, el sistema de pensamientos que a veces son desadaptativos y con el sentido de vida. Entonces, en esta fase didáctica, diagnóstica y el abordaje terapéutico, evaluamos factores de riesgo y protección en estas 5 dimensiones. En la biológica, las conductas basales, de las cuales ya estuvimos hablando, ¿tá? La función, los distintos sistemas cómo están. En lo cognitivo-conductual, vamos a ver las cogniciones. ¿Tá? Cómo procesan la información y de repente hay que trabajar alguna habilidad de comunicación, alguna habilidad intrapersonal, interpersonal, revisar el sistema de creencias, muchas cosas. Trabajar con técnicas desde que tienen mucho tiempo hasta las últimas. En lo emocional, vincular, vamos a ver, bueno, cómo fue esa historia vincular, porque seguramente tiene incidencia. ¿Mm? ¿Y cómo están los vínculos actualmente? Lo sociocultural, lo físico-ambiental, lo socioecológico. ¿Tá? Porque de repente uno, cuando va con una propuesta terapéutica a un paciente y el paciente vive en un lugar que le pasan 2 ómnibus por día, tiene que pensar en eso. O hay una abordaje, ponele, farmacológico, entonces le recetan 5 cosas y la persona, ¿qué hace? Toma dos, o toma una dosis que no sirve para nada, que no es suficiente. Entonces, lo socioecológico tenemos que prestar un poco atención. Yo siempre recuerdo una vez que le di una guía un audio de relajación y el paciente me decía, mirá que es difícil si sentís los tiros en las casas de chapa ponerte a hacer una relajación.
Y tenía razón. ¿Tá? Entonces no podemos producir productos enlatados, tiene que ser a medida. No podemos enlatar una solución y llevarla como un cliché. Tenemos que tener una escucha bien, bien, bien presente. ¿Tá? Y en lo que tiene que ver con lo espiritual, trascendental, el sentido de vida, la motivación, esto se puede perder en cualquier momento. ¿Tá? Por cualquier cambio. Inclusive hay veces que llega a alcanzar a la meta. Hay gente que hay parejas, por ejemplo, están muchos años queriendo tener un hijo, cuando llega ese hijo, tiene una separación, o construir la casa, o jubilarse, o el nido vacío. Hay cantidad de momentos o de situaciones que a veces hay que trabajar con esto, ¿no? ¿Para qué nos vivo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué me levanto todos los días? ¿Y en dónde puedo encontrar motivación para esto? Dentro de lo biológico, tomamos en cuenta un poco lo que es la cronología, el reloj biológico interno, porque desde que se inventó la luz hasta ahora tendríamos que estar durmiendo, ¿no? Y no mirando una computadora, porque esto incide también en los ritmos hormonales, en el sistema endocrino y el sistema nervioso central. Entonces, sueño, alimentación y ejercicio, lo indagamos. ¿Ah? Esto ya lo vimos. ¿Tá? La influencia de nuestro estilo de vida en la expresión de nuestros genes. ¿Tá? Es importante esto de que los genes no nos determinan, pero nosotros, si tenemos, por ejemplo, un antecedente de cáncer, tenemos sedentarismo, fumamos, gestionamos mal el estrés, bueno, van a estar esos genes, pero también va a estar todo esto otro incidiendo. Entonces lo visualizamos, trabajamos con eso. ¿Tá? Esto ya lo hablamos. ¿Tá? Las condiciones genéticas, las experiencias tempranas, rasgos de personalidad, eventos estresores en la etapa de la vida, lo trabajamos con la línea de vida, interactúan, ¿tá? Con los factores de riesgo y los mecanismos de afrontamiento y van construyendo salud y enfermedad en el individuo, pero muchos de ellos son modificables. ¿Ah? O sea, como decíamos hoy, la expresión que sean portador de un gen no quiere decir que esos genes puedan permanecer dormidos siempre, que se tengan que expresar. ¿Ah? Y la experiencia bioemocional correctiva, ¿sí? En psicoterapia vamos a tratar de encontrar otra versión de lo que pasó. ¿Ah? Y no considerar que todos estos aspectos están incidiendo en la enfermedad, ¿tá? Sería un poco hacer una asistencia no completa. ¿Tá? Esto ya hablamos del sentido de vida. Esto continúa la parte de la carga alostática, de la fase de agotamiento. ¿Tá? Cuando el estrés se mantiene mucho en el tiempo, aparece en el cuerpo por cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? La dimensión espiritual, que es la quinta dimensión que nosotros hablamos, lo tomamos en cuenta desde lo que es lo cotidiano, ¿no? Sí, hay personas que tienen una fe religiosa y otras personas que tienen una gran vocación por algo, otros tienen vocación de servicio, otros tienen conductas que para ellos son importantes, como por ejemplo, bueno, el deporte, la lectura, lo que sea que lo hagan con dedicación. ¿Tá? Entonces digo, eso puede potenciar la salud o al revés, ¿verdad? Vivir una situación de tristeza, de culpa, de vergüenza, de recordamiento, la venganza, todos esos sentimientos negativos, ¿tá? Reflejan su correlato bioquímico. Entonces tenemos en cuenta que la espiritualidad está presente en la fuerza y serenidad que proporciona en situaciones límites. ¿Tá? Bueno, esto lo vemos en el proceso de salud, la parte de biopsicoeducación, vamos a hablar de los muchos factores y de estas dimensiones que acabamos de mencionar. En la fase de evaluación diagnóstica también va a estar atravesada por la convergencia temporal y la fase de tratamiento en sí mismo, ¿sí? Vamos a trabajar con la neuro y la plasticidad y esta es una técnica que utilizamos que es la línea de vida. ¿Tá? Entonces tenemos, ¿verdad? Lo que es primera infancia, pero vamos a ver momentos que de repente la enfermedad aparece, un cáncer, y bueno, empezamos a revisar y 5 años para atrás había pasado algo
complicado o viene de una historia de vida muy complicada. Digo un cáncer como una patología autoinmune que viene después de un proceso de estrés importante y que sabemos la cantidad que hay. Entonces, en el proceso psicoterapéutico es fundamental el tema de manejarnos siempre con empatía y respeto, por más que esto parece obvio, pero cuando uno estudia qué es lo que incide en el éxito terapéutico, el principal componente es el interés genuino por el paciente, por encima de las corrientes, siendo que durante mucho tiempo esto de las corrientes parecía un tema central y el interés genuino por los pacientes es un punto muy, muy, muy importante. ¿Tá? Preguntar y escuchar en forma interactiva, esta es la forma desde la cual se trabaja. Atención a la forma verbal y no verbal. Si lo que está diciendo tiene que ver con la facie, ¿verdad? Con la expresión facial, la postura corporal, ¿tá? Tener cuidado de no reforzar circuitos patógenos, no estar insistiendo, insistiendo, insistiendo con el abandono y para hacerlo todo digo, el abandono como, ¿verdad? Todo lo que son esas vivencias negativas, no estar insistiendo porque se está reforzando, ¿sí? Se refuerzan los circuitos, se debilitan otros. Entonces, si estamos allí permanentemente, no está colaborando desde el punto de vista de la neurociencia. Entonces apuntamos a generar una nueva metaplasticidad, ¿tá? Liberar del sufrimiento y de las fuentes del sufrimiento. ¿Tá? Entonces, respecto a un sistema endocrino, como hoy es un caso que viene derivado de la policlínica de endocrinología, ya estamos en las 9, ¿tá? Sabemos que se encarga, ¿verdad?, en principio de lo que son las hormonas, las glándulas endocrinas, que van a tener una célula, va a ser liberado al sistema sanguíneo y van a tener una acción en determinado lugar. ¿Tá? Entonces, a leer acá un poco, las hormonas son aquellas sustancias o productos de la secreción de determinadas glándulas del cuerpo de los animales, las personas o las plantas, las cuales, transportadas a la sangre por ejemplo, en la saliva, pensamos en las salivales, cumplen la función de regular la actividad de otros órganos, ¿ah? Que son secretadas por células especializadas. Y existen hormonas sintéticas y hormonas naturales. Ambas suelen ser empleadas en recurrencia a la hora de tratar trastornos, casi siempre cuando es necesario compensar su falta o bien aumentar sus niveles en caso de que sean valores normales. ¿Tá? Las hormonas pertenecen al grupo de los llamados mensajeros químicos, ¿tá? Los cuales incluyen los neurotransmisores. Como hablamos hoy nosotros del CRH y del CRF, ¿tá? Por eso hablamos de neurohormonas. Y ahora, no sé si queda alguna duda o comentario de esto, o fue muy rápido para dar lugar a la compañera con el caso clínico. Yo quizás lo único que voy a agregar por si no quedó claro, me parece un poco esto que hablabas de la alarma, la resistencia y el agotamiento del estrés, que no, la fase de la alarma es la que todos necesitamos. ¿Tá? Ese nivel de estrés es Es que el estrés es estímulo adaptativo, en realidad el estrés no es mala adaptativo, claro, palabra. para que no quede, no como que va a Ahí pasar está. Hoy ese hablamos momento. de eustrés y de distrés. El eustrés, ¿qué sucede si, por ejemplo, se me viene un ómnibus encima y yo no reacciono? ¿Qué necesitamos? Una activación, preparar para la lucha o la huida. Entonces, la sangre va a las extremidades, se dilatan la pupila, tenemos piloerección, que es la erección de piel de gallina, ¿tá? Entonces, el organismo se prepara, aumenta la presión. Ahora, ¿qué es lo que pasa si eso está activado siempre? Ahí empezamos a generar adrenalina y noradrenalina y después una hiperactivación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Estrés no es mala palabra, ¿tá? El estrés es adaptativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se amplifica por intensidad o por cronicidad, como una vida de maltrato? ¿Tá? Pero sí está muy buena esa acotación de que el estrés es una palabra que está utilizada sin tomar en cuenta estas variaciones, ¿no?
Ahí va, y esto en el tiempo, ¿no? La durabilidad y el impacto emocional que tenga, y va a depender también de las herramientas que tenga la persona o el tipo de personalidad. Lo que impacta en una persona, en un núcleo familiar, no tiene por qué impactar a la otra persona, ¿tá? También eso está bueno aclararlo, porque a veces uno dice estoy estresado y ya se está como condenando porque tengo mucho trabajo, porque tengo hijos, trabajo 12 horas fuera de casa, bueno, temas económicos, bueno, todo eso también entra, ¿no? En esto de la intensidad. Sí, ahí Ustedes, hay una cosa que yo justo le quería comentar a Adriana. A mí vamos. la PINE, yo soy formada también soy magíster en psiconeuroinmunoendocrinología y soy psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Y la PINE, una de las cosas que me aportó, o sea, aparte de que uno cuando va a estudiar psiconeuroendocrinología, estudia con otros profesionales, no son psicólogos, psiquiatras, hay neurólogos. Yo llegaba a tener compañeros veterinarios en Buenos Aires, en la universidad. Y una cosa que es clara en lo que ella comentaba de la palabra estrés, distrés o eustrés, como se dice, o como se dice la eutimia del paciente, es que a veces el estrés agudo en determinadas, cuando no se sostiene mucho en el tiempo, en determinados tipos de personalidades, potencia. ¿Tá? El tema es cuando eso se cronifica y se mantiene por mucho tiempo y pasa a ser ya un estresor crónico o un estrés crónico, que la personalidad va disminuyendo toda su capacidad de afrontamiento. Y ahí es donde va la diferencia de donde hay estilos de personalidades que tienen un estilo de afrontamiento diferente de las situaciones. Bueno, y ni que hablar cuando ya pasamos a la patología y pasamos a los trastornos, que ahí es donde también muchas veces todo esto que planteaba Adriana de la parte de trabajar desde la línea de vida de la persona, de cómo fue la historia de vida, el tipo de apego, porque también la historia de apego incide en todo lo neuroendocrino, que es lo que muchas veces no se tiene en cuenta. Y creo que no el paradigma de la PINE, el hecho de salir, lo que plantea la PINE en ver al paciente desde un paradigma que no sea reduccionista. Eso es uno de los aportes, más allá de todo lo neurobiológico, todo lo que es el concepto de la carga alostática, que cambió un poco el concepto de la homeostasis. La carga alostática incluso viene desde la cardiología, desde donde se empezó a estudiar los primeros tipos de personalidad. A mí porque me encanta mucho y en la parte que trabajé más de PINE fue en la parte de personalidad. Pero esto que está planteando ahora Adriana también de la clínica, de lo que hacemos nosotros, esto también está muy bueno del procedimiento y el proceso. Nada más quería comentarles eso. Bueno, Bueno, gracias, bueno, Mariana. Y fundamentalmente se imagina que con todas estas miradas no queda otra que trabajar de forma multidisciplinaria en un Mm, equipo donde muchas intervenciones van a ser nutricionales hoy en día. Si uno sí. piensa, ¿verdad? En cantidad, son intervenciones nutricionales. sí. Psicoterapia, los médicos ya están derivando mucho a psicoterapia porque se dieron cuenta. ¿De qué sirve el más caro de los medicamentos si el paciente busca en Google y no lo toma porque tiene miedo? Y no se Mm, lo pueden explicar en los 25 minutos que están consultando. Entonces, por eso es que el trabajo en equipo da su fruto y nos enriquecemos todos. Mm, Ay, cuesta echarlo a andar, cuesta, pero realmente si no, uno está atendiendo por parte al paciente. Y mejorar, digamos, el diálogo con los médicos una vez que empiezan a formar parte, digamos, de ver, bueno, de que somos todos parte del tratamiento, todos distintas partes del engranaje, tenemos mayor receptividad desde nuestro quehacer, ¿ah? Porque el mismo paciente después va y tiene ya más herramientas para hablar, se anima a preguntar, lleva la consulta ordenada. Y descarga todo eso que tiene que de repente que le piensa contar al médico. Bueno, nosotros sí lo podemos escuchar y lo vamos a escuchar. El médico, por más que quiera, por momento, en 25 minutos no puede, media hora no puede. ¿Ah? Pero podemos por eso trabajar en conjunto. Y bueno, ahora la compañera que hizo muy buen trabajo en la Policlínica de Endocrinología nos va a contar un caso. Dejo de compartir, Si ¿ya? querés, Adriana, compartí Sí. la PPT porque no pude y yo capaz que voy leyendo el caso. A ver.
A ver ¿Qué si vos, dice? si no, yo vuelvo a intentar a ver A acá. ver, ¿estamos bien así? Yo te la voy pasando. Pero vos pudiste compartirla, Sí, porque acá no no la la están viendo. ¿Por qué la tengo no, en pausa? No dice sistema endocrino, empatía y respeto. A ver si No, podés compartir desde arriba. espera, a ver si yo voy a tener que sacar la otra. quizás si sacás esta, Por eso, ya la bajé. ¿Estoy pudiendo compartir? no, ¿Cambió? no, Voy a dejar de compartir. Ahí. Pues yo la veo acá. ¿Vos la no ves. la podés poner? ¿Sabes qué? A ver si ahora puedo. Mira acá. A ver. Para ver si. ¿Sí? Ahora sí, Sí, ¿pudiste? sí, ¿Está? estoy compartiendo. Yo Bien. estoy compartiendo, Sí, pero Martín. no. Ah, yo estoy compartiendo las dos. Entonces Ah, está. Dale. De 0 a 2 pasa. Para, ¿por qué yo no la estoy viendo? ¿Vos no los demás la están viendo? Dice Sí, sí, Martín sí, F. conceptualización clínica. Sí, sí, se ve. Perfecto. A ver, No, ahí si podés. yo no puedo verla, pero no pasa nada. Ahí, ahí, ahí. ahí está. Está. Lo que pasa es que tengo una Mac y es nueva y no la entiendo Sí, mucho. estamos. Escuchame, decime, te voy pasando de acá si querés. No, eso es ¿Podés? un pequeño resumen que hice. Voy a leer el caso completo como para que podamos poner como un contexto quizás. Bueno, capaz que primero les comento cómo trabajábamos en la policlínica de endocrino. Era una Mm. policlínica que estaba dirigido a los adolescentes entre 16 y 21 años, que era de transición hormonal. ¿Ta? Y luego, estando ahí, empezamos a tener derivaciones con patologías endócrinas, no necesariamente hormonal. Entonces, bueno, llegó este caso que se hicieron dos ateneos para ver la complejidad de este paciente, entonces lo elegí por eso, por lo rico que es, y trabajábamos con los endocrinólogos, médico de medicina general, cirujano y la familia. ¿Ta? Le puse de nombre Martín Fernández, 16 años. La derivación fue de una endocrinóloga. Este adolescente había cursado primaria completa y está segundo año de liceo ciclo básico. Tenía dos materias previas y actualmente estaba cursando un curso de corte y confección en un instituto barrial. Era de un contexto crítico esta familia. Datos paternos: tenía un papá de 43 años, ex militar, desempleado actualmente y cursó hasta segundo de escuela. La mamá, Joana, de 38, ama de casa, primaria completa. El domicilio, más o menos como para ubicar, era de contexto. El núcleo familiar: madre, padre y una hermana de 18 años. Figuras significativas: su novia de 14 años desde hace 8 meses, que esta chica estaba en tratamiento por depresión con psicólogo y psiquiatra en Canelones por un intento de IAE. Motivo de consulta: la endocrinóloga lo deriva por escasa adherencia a tratamiento medicamentoso de T4. ¿Ta? Él no demanda, no manifiesta como demanda propia. Lo que hacemos nosotros cuando tenemos un niño o un adolescente, lo que hacemos es entrevistar a los papás, ¿tá? Como para poder enriquecernos mucho más de cosas que los adolescentes no nos van a poder proporcionar, ¿tá? Nosotros tenemos como preguntas que son dirigidas y semidirigidas como para tener más información. Y después lo que hacemos también es preguntarle al adolescente a ver qué sabe de su historia. ¿Ta? Le pregunté a la mamá de datos del embarazo y nacimiento del niño. Me dijo que había sido un embarazo planeado,
Durante el mismo su madre tomaba T4, que se sentía bien de ánimo y que había cursado como un embarazo tranquilo, que él en la panza era inquieto, que nació a término, que no hubo amamantamiento porque su madre no tenía formado los pezones y no recuerda cuándo empezó a caminar. Ella refiere a que piensa que fue jugando con su hermana. ¿Tá? Antecedentes personales de enfermedad, tanto psíquicos como médicos. Medicación. Esto es del adolescente de 16 años. Tómate 4 por hipotiroidismo desde el mes y medio de vida, ¿tá? O sea, era bebito hasta los 4 años y desde los 10 años hasta los 16. Hubo un corte entre los 4 y los 10. Internaciones a los 45 días de recién nacido, durante 2 semanas por infección respiratoria en el hospital militar, a los 2 meses y medio internación durante 15 días por una diarrea, a los 12 años a este adolescente le hacen vaciamiento ganglionar y de médula tiroidea, tiroidectomía, perdón, pero las palabras difíciles. El médico tratante de ese momento, cuando yo lo vi, la foto lo estaba viendo el traumatólogo por un lado, por escoliosis diagnosticada, pero no tratada aún, el dermatólogo porque tenía una dermatitis severa, el gastroenterólogo por disfagia de sólidos desde noviembre del 2018 y Helicobacter pylori. Y la endocrinóloga por alteración de tiroides. Todos estos médicos lo estaban viendo de forma separada. Y en la poli de transición lo que hicimos fue unirnos todos para hablar del paciente. ¿Tá? Antecedentes familiares de enfermedad, tanto psíquicos como médicos. La madre tiene síndrome NEM2, neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Es un trastorno hereditario por el cual una o más glándulas endocrinas están demasiado activas o forman un tumor. Las glándulas endocrinas más comúnmente involucradas incluyen las suprarrenales, paratiroides y tiroides. La causa de la NEM2 es un defecto en un gen llamado RET. Este defecto hace que muchos tumores aparezcan en la misma persona, pero no necesariamente al mismo tiempo. ¿Tá? Esto fue aportado por la endocrinóloga del momento. El compromiso de la glándula suprarrenal generalmente es con un tumor denominado feocromocitoma. El compromiso de la glándula tiroidea generalmente es un tumor denominado carcinoma medular de tiroides. ¿Tá? Los tumores de las glándulas, tiroides, paratiroides y suprarrenales pueden ocurrir separadas por años. ¿Tá? El trastorno puede ocurrir a cualquier edad y afecta por igual a hombres y mujeres. El factor principal de riesgo es un antecedente familiar de NEM2. ¿Tá? Este chico tenía un tío materno que había fallecido hace 15 años por cáncer de huesos, y su madre bromeaba en la consulta de que su hijo se parecía a ese tío. ¿Tá? Este, mm, el tío materno falleció también porque presentaba una patología endocrina. O sea que era la mamá, el tío y el paciente, el adolescente. Como Adriana estaba comentando, siempre preguntamos de la semiología, ¿no? Porte y presentación, era buena, se presentaba alineado, morocho, delgado, estatura alta. En la primera entrevista poco comunicativo, que luego fue cambiando positivamente. En conciencia, atención, percepción y memoria, no había nada para destacar y era congruente con el relato. Afectividad, cordial, por momentos presentaba mucha preocupación, sin angustia. Psicomotricidad, acorde, gestos y discursos, generalmente apretaba los puños en demasía y se lo notaba ansioso. Humor eutímico, pensamiento en curso y contenido conservado, hablaba adecuadamente, con hilo conductual, coherente, predominio concreto y ejemplificado. Conductas basales. Empezamos a indagar y se vio que el sueño estaba muy alterado desde julio del 2019. Ahí la madre refiere a que él siempre fue dormilón y empezó a tener cefalias
en ese año y le costaba mucho conciliar el sueño. ¿Tá? Después que tuvimos varias sesiones con él y que estuvimos hablando, ¿no? de la higiene del sueño, de la importancia, bueno, empezó como a tener mejores, sobre todo temas de, me parece, la parte circadiana, y empezó a dormir ahí solo y con la luz apagada, porque era algo que no lo había logrado hacer. Alimentación, bueno, era un gran tema. Él era muy delgado porque al tener esta disfagia, él no quería alimentarse por miedo a ahogarse. Entonces, él quería tomar todo líquidos y obviamente de que en la adolescencia necesitaba comer sólidos, y fue por eso también de que la endocrinóloga lo había mandado con nosotros. La alimentación hasta que llegó con nosotros era solo líquidos, ¿tá? Por la disfagia. En ocasiones tenía ahogos. Al principio él se desesperaba y luego le enseñamos técnicas de respiración y que salga afuera a tomar aire para que para que se le pasara y empezar a adoptar una conducta, ¿tá? De no miedo, no riesgo frente a la situación que atravesaba. Ejercicio no realizaba por el tema de la escoliosis, relajación no, ocio en su habitación mirando videos en el celular. Pragmatismo social, laboral, académico, etcétera. Sí conserva pragmatismos a nivel educativo y familiar, social escaso. Relacionamiento social con pares, la verdad que no tenía amigos, tenía solo a esta novia de 14 años de edad. ¿Tá? Indagamos cómo era el clima en el hogar. Em, este adolescente describe episodios de tensión, discusión, recriminaciones, exigencia por parte de los padres y muy poca comunicación. ¿Tá? La madre refirió a que cuando eran más chicos, los dos hermanos se pasaban peleando y que describía a su hijo como alegre, inquieto y bromista. ¿Tá? Después hicimos un poco la biopsicografía de la familia, ¿tá? Por línea materna son 4 hermanos, 2 fallecidos por el mismo cáncer, ¿tá? Todos presentaban la misma patología endocrina. Su madre dice que era una adolescente rebelde, ¿tá? Y que ella también había tenido una adolescencia un poco inquieta. Dice que se escapaba por la ventana para ir a un baile porque sus padres eran muy exigentes y no la dejaban ir. Por línea paterna, escasa figura de adultos, su padre tuvo poca niñez, conoció a su madre a los 15 años y quiere que sus hijos no pasen lo mismo que él. ¿Tá? Eh, la biopsicografía de adolescente reconstruida por los padres. Madre reticente, aporta pocos datos. Él decía que a pesar de todo era una persona, un niño bueno y tranquilo, decía, que a veces despierta con picardía de pelear. Mi hijo es como mi hermano Pedro, que murió de cáncer, ¿tá? No siempre hacía como esa acotación. Que de bebé fue muy inquieto y peleaba con la hermana, hasta el día de hoy se pelean, pero yo los dejo. Él es muy bromista y a la hermana no le gusta. De chico no pedía atención ni abrazos, no le gustaba que lo agarren mucho. De chico jugaba a la pelota, de bebé jugaba a los autitos, peleaba a la hermana con las muñecas, le arrancaba la cabeza y le arrancaba y le agarraba las pelotas, rompía los autitos, y nos contó un poco de cómo era. Hizo mucho hincapié la mamá a que él se entretenía solo y que el padre trabajaba mucho y que ella se encontraba sola. Al año y medio le enseñó a vestirse. A los 4 años que se bañaba solo y se vestía por completo. Desde chico les enseñé a los dos que sean autónomos, les decía que hiciera el cuarto y los deberes. A los 4 años empezó a leer, a los 5 años a multiplicar porque yo le enseñaba a la hermana y él aprendía. Él estaba ahí alrededor de la mesa. ¿Tá? Después la biopsicografía relatada por el adolescente. ¿Qué recuerdos tiene de niño? Y ahí fue cuando empezamos a hacer la línea de vida. Me dijo, ninguno, no sé, una maestra que se llamaba Beatriz.
La madre interrumpe y acota que era muy inquieto, que la maestra se quejaba, que en el recreo intentaba subir y trepar, se caía y se lastimaba, pero que no le dolía tanto, dijo el paciente. Era desobediente, pero no tanto. Las penitencias eran hacer copias, leer, acostarse, no tele, no juguete. La escuela no me gustaba mucho. Eran muchas horas, tenía pocos amigos, siempre entendía todo, pero mi conducta era bien regular. No disfrutaba de la escuela. En segundo de liceo repetí por faltas, porque tuve dermatitis que era contagioso. Tuve que pelarme la cabeza. Le salieron unas costras redondas grandes, parecía un mapa a mi cabeza. Me duró 4 meses. El dermatólogo me dijo que era porque cambiaba muchas veces el shampoo, que usaba mucho gorro y pelo largo. Él estaba cursando en la adolescencia. Nosotros consideramos que estaba atravesando un cuadro de depresión, entonces él vivía mucho con la capucha, no solamente del buzo, sino también un gorro. Entonces, usándolo por tanto tiempo con el pelo mojado, le había provocado eso, porque en la historia clínica del dermatólogo no decía que haya sido por hongos o ese tipo de cosas, sino porque no respiraba el cuero cabelludo y que lo habían tenido que pelar para hacerle los tratamientos porque era imposible. En sexto de escuela lo operan, ¿tá? Estudiaron a la madre ahí porque se sospechaba que podía ser genético, a la hermana también. La hermana salió que no, ¿tá? Y ahí supimos que los dos teníamos lo mismo. Hasta los 4 años tomó la T4 y después la dejó, ¿tá? Y en el 2014 inició de vuelta el, el tratamiento. La relación con el padre lo empezamos a indagar porque nunca lo traía este adolescente y comentó que en su casa se llevaba bien, que era bueno, que hablaba bajito, que hablaban de cosas familiares nada más. Y cuando nos juntamos hablamos un poco de fútbol. Mi padre limpia mucho, saca las cosas de la casa para afuera, es exigente con nosotros, ve un pelo y se pone como loco. Cuando mi cuarto está desordenado lo tengo que limpiar, pero cuando yo quiero. A los 12 tuve mi propio cuarto, de los 4 a los 12 dormí con mi hermana. Con mi mamá me llevo bien, hablamos más o menos, mi madre es la que siempre tiene la razón. Con mi hermana no hablo con ella, casi nada. Nos mandan a los dos a hacer cosas y siempre tengo que hacerlas yo. ¿Tá? Figura significativa, esta novia de 14 años. Etapas, factores de estrés agudo, enfermedad de la madre, había tenido episodio de desmayo y llamadas a la emergencia móvil en varias oportunidades esta mamá, ¿tá? E internaciones de la madre y cuidados hacia ella mientras eran muy chiquitos sus hijos. La hermana de 18 años amenaza con quitarse la vida e irse del hogar. Este era en el mundo que vivía este adolescente. Factores de protección y vivencias gratificantes o compensatorias. Su novia, paseos a museos y plazas de la ciudad, comparten lecturas y juegos de mesa. Relata un acontecimiento que le dio alegría, que es haber realizado en el curso de corte y confección pantalones de encaje para los discapacitados de sillas de ruedas que fueron enviados a Maldonado. Era un proyecto que tenían en el curso. Imagínense que no tenía nada más lindo para contarnos de la infancia, o de pares o lo que sea. Lo que tenía gratificante para contar era este acto de algo de voluntario, ¿no? Que hizo. Bueno, después, hogar al que llegó quienes vivían en el hogar o lo frecuentaban. No hubo otra persona que no sean sus papás y esta hermana. Dice que la abuela vivía un poco más atrás de su casa y una tía y una prima de 14 años, pero no había mucho vínculo. ¿Tá? Las condiciones de su vivienda eran precarias. Divide en casa con su abuela en un momento de su infancia con un mueble en la parte del comedor, o sea que habían dos casas en una. Si bien el embarazo fue planeado, bueno, ella tomaba medicación y estaba bien de ánimo, pero bueno, tenía como un tema quizás de un poco desapego para con su hijo recién nacido por el tema del amamantamiento.
La madre también estaba con tratamiento por un síndrome metabólico. Tenían muy pocos recursos económicos y culturales. Bueno, ¿qué más? Bueno, después estuvimos siguiendo un poco con la línea de vida, ¿tá? Y él me dijo que cuando él tenía 1 año y medio había ido a conocer a una prima al hospital, que relataba que se acordaba, él tenía muy presente todo el tema hospitalario y de enfermedades. Desde que era muy pequeñito rondó mucha enfermedad en la familia, y él incluso decía de que conocía el Pereira a la perfección. A los 3 años recuerda llevando su mamá a su hermanita al jardín. A los 4 años me viene una imagen de una amiga de mi madre que se había peleado entre ellas y yo fui igual al jardín y su hija iba conmigo. Viví bien en el jardín, pero me sacaban mucho para afuera porque molestaba. Lo que enseñaban yo ya lo sabía. A los 5 años fuimos a Rocha a visitar familia de mi padre. Cuando volvimos nos habían copado toda la casa. No siento cariño ni afectividad de cuando yo era niño. A los 6 años empecé la escuela, a veces no tenía ganas de ir, pero me obligaban. No hice nunca los deberes, los del liceo tampoco. En lo académico yo tenía buen rendimiento, entendía todo, pero me aburría y empezaba a molestar. Caminaba, conversaba, no peleaba, pero sí me mandaban a hacer algún mandado a la dirección y no tenía otras actividades extracurriculares y no tenía amigos. No recuerdo bien, quién me llevó el primer día de la escuela. Yo era medio tímido, mis boletines son todos bien regular en conducta. Me levantaba y recorría el salón, fui a la misma escuela todos los años, tenía bien en rendimiento y bien regular en conducta. Sí recuerdo el primer día de escuela, saltaba de banco en banco y caí en seco y me desmayé. Tengo la cicatriz en la boca. Mis amigos siguen hasta ahora yendo a ese lugar, pero no los veo. Nos escribimos a veces, pero poco. Relación entre los padres era tensa, no siempre de acuerdo en muchas pautas de educación y crianza. Con el afuera, la sociabilidad del hogar eran penitencias, ¿tá? El padre se llevaba bien con ellos, pero trabajaba en demasía. El hijo dice que la madre era irritable, que siempre quería tener la razón, ¿tá? Después siempre generé conductas de autonomía, ¿tá? Porque, bueno, se llevaba bastante mal con esta mamá. Eh, Hasta los 4 años dormía con los papás. Él se iba mucho a la cama de ellos. Dice, la madre me contó que algunos familiares la ayudaban a cuidar a estos chicos cuando ella permanecía internada. Bueno, después polo de protección, falla en el polo de protección, no se siente valorado en la familia, apego inseguro, se presenta expectante con cuidar a la madre enferma, gemelar, aislamiento, disputa con su hermana, rivalidad, trasladándose hacia sus pares, mecanismo de afrontamiento, respuesta ante eso, hiporreactividad, aislamiento, no habla ni se expresa, presencia de esquemas disfuncionales, autosacrificio, deprivación emocional, abandono, desconfianza, sobrevaloración, grandiosidad. Ah, bueno, cuando él fue operado a los 12 años, fue ahí cuando él empezó a tener como quizás más, quizás aislamiento, porque ahí fue cuando él empezó a no querer ir al liceo, de hecho lo cursó, no lo terminó y esas dos materias aún siguen previas, ¿tá? Cuando recursó por segunda vez, por tantas inasistencias, eh, ahí le habían proporcionado como clases de ayuda, pero él no asistió, ¿tá? Y ahí fue cuando empezamos a inculcarle y a proporcionarle también como material por parte de nosotros para que lea, para que
se anime a ir y a dar algunas pruebas, pero no funcionó, ¿tá? Él tenía mucho miedo a que los demás lo cuestionen, le pregunten o se burlen de él. Y es ahí, como no hacía nada, que mandamos a que indague en el barrio qué cosas podía hacer, ¿tá? Si había algo de forma gratuita que él pueda, no sé, computación, le dijimos, bueno, y encontró ese taller de corte y confección. La evaluación en las 5 dimensiones, ¿tá? Biológica. Actualmente presenta problemas para conciliar el sueño, ¿tá? La hipótesis de él era por el aumento de T4 en los últimos 6 meses. Después hablamos con la endocrinóloga para que le explicara, y era que no quería, él tenía una resistencia a dormirse. Alimentación pobre, disfagia, no ejercicio, no relajación. ¿Tá? En la parte cognitiva, mucha desconfianza, en la psicoemocional vincular, aislamiento, alteraciones en la familia, en lo socioecológico, incomodidad en la habitación de descanso por su tamaño y compartirla, separación de las salas con muebles. En la parte espiritual, su actual novia convive en semana por medio, fines de semana, ¿tá? Entre Montevideo o Canelones, porque la chica era de Canelones. Evaluación también en las 5 dimensiones, pero como factores de protección. En la biológica, por suerte, tuvimos como una muy buena adherencia al tratamiento indicado por diferentes médicos. En la espiritual, estudios, este curso de corte y confección, esto que intentó retomar los exámenes y proyectos de vida que tenía con su novia. Em, Bueno, después en el eje 1, como motivo de consulta, alteración anímica, trastorno de síntomas somáticos, ¿tá? Disfagia, temas con el sueño, 2x3 tenía como ciertos mareos, pero nosotros pensamos que eran más estados ansiógenos que otra cosa. En el eje 2, rasgo de personalidad, agote emocional permanente, hostilidad descendida, evitativo, síntomas depresivos, aunque sean minimizados por el paciente. Restauración cognitiva, reforzadores como potenciadores positivos, factores de protección y estrategias de afrontamiento frente a situaciones de estrés. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya sido clara para volver para atrás? ¿Qué les pareció el caso? Que lo que hablaba Adriana del tema de el polo gemelar, de las dimensiones, de la parte genética, de la No, vulnerabilidad del paciente. La em, edad del paciente, pregunta. Hay una 16, pregunta. Mm. 16. alguien preguntó. No, a mí me parece que está muy, muy bien desarrollado toda la línea de vida, todos los antecedentes, todos los polos desde donde lo pudieron evaluar, todo el hincapié en el sistema intrafamiliar y todo todo ese relato que tiene que ver mucho con las vivencias traumáticas del chico con lo médico y con la enfermedad desde niño. ¿Va? Desde bebé. Eso desde bebé, que desde nacer, digo, desde el embarazo hasta eso que trajeron, es muy significativo que relata de que conocía el Pereira Rosell todos los rincones. Viene de un niño que vivió en contacto siempre con el hospital. A mí me hace acordar a un paciente que de niño tuvo un cáncer, una leucemia, y hoy es hematólogo y es uno de los mejores hematólogos que se dedica a trabajar con niños. Y él lo cuenta siempre como cómo lo vivió él en carne. Me hizo acordar, ahora me trajo la resonancia esa me había olvidado,
de ese caso. Y a mí me gustó mucho la presentación y cómo la mirada desde la mirada y desde el trabajo, desde la PINE y desde lo integrativo. Sí. Nosotros teníamos, todo esto se logró en poco tiempo, porque ¿qué pasa? Nosotros ahí en la policlínica no teníamos tanto tiempo como capaz que podemos ver a un Sí, paciente. claro. Sí. Yo empecé a verlo el 26 de julio y prácticamente en noviembre ya dimos cierre a esto y él faltó dos encuentros. Eran semanales y él faltó a dos encuentros por motivos justificables, ¿no? Este, y bueno, y ahí también que obviamente que lo tuve que achicar y reducir al caso, siempre tratábamos, ¿no? de generar impacto positivo, porque tenía Validar. 16 años, en la casa no tenía refugio, no tenía sostén, no tenía protección, no tenía padres, ¿no? que quizás puedan apuntalarlo, guiarlo. Entonces, Mm, claro, él esa horita, una vez a la semana, nosotros queríamos aprovechar todo ese tiempo, si bien que tenga adherencia al tratamiento y que no se vea como un enfermo, porque era así como él se veía, ¿tá? mm, Proporcionarle también esperanzas de que era joven, de que él podía revertir su historia, de que por más que sus papás hayan sido así, él no tenía por qué serlo, ¿tá? De que la vergüenza obviamente a veces es por las experiencias de vida que nos tocan vivir, no por haberlas elegido. Él no quería llevar a estos amigos a su casa porque estaba dividida por muebles, a una hermana en la que siempre estaba con continuos llamados de atención con que se iba a quitar la vida. Entonces él dijo, yo no puedo ser el problema en esta casa porque ya mm, hay un problema. Y así sucesivamente. Entonces tratábamos de que tenga un impacto positivo el ratito que mm, nosotros estábamos, ¿tá? Y en la poli, gracias a Dios, conocí colegas divinos de médicos, entonces estábamos todos alineados a decirles, vos podés, sos un genio, qué valiente, si pudiste hacerte esa tremenda operación, vas a poder con todo. Y él se iba súper contento, mm, de la policlínica. Y la mayoría de las veces iba solo, tenía 16 añitos y vivía súper lejos de clínica. No faltaba. mm. Una consulta, Alexandra, ¿el encuadre de la psicoterapia tiene una duración determinada ahí en la policlínica? Nosotros en la poli de clínicas tratábamos de empezar junto con los médicos y terminar con ellos evaluando los riesgos de vida que había o no si no se adhería a los tratamientos, tanto de tratamientos de medicamentos o de intervenciones, ¿tá? Y después lo que tratábamos de hacer era de que tenga un principio y un fin, las tres o cuatro entrevistas con la familia, después con él y tratar de que nuestra estrategia terapéutica, ¿tá? Pueda abarcar el tiempo que teníamos. Entonces nosotros generalmente tratábamos de que por lo menos 6 meses esté con nosotros. Entonces también indagábamos, porque hay clínicas vienen pacientes del interior, y ahí Claro. capaz que los veíamos cada meses Ujú. al adolescente. Entonces ahí era una estrategia focal en el momento, y averiguábamos cuándo volvía, ¿tá? Como para sondear a ver en qué estaba, porque bueno, no era viable hacer lo que hicimos con este paciente, pero mínimo 6 meses. En la Pérez Scremini, que estuve bastante tiempo ahí, este, era diferente porque veíamos al paciente, ¿tá? Todos juntos en el consultorio. Las oncólogas, las pediatras, el ginecólogo, las endocrinólogas, la nutricionista y la parte psicológica. Todos lo veíamos, ¿tá? Y después cada uno, ¿tá? Se quedaba con el paciente para hablar de lo que correspondía, pero siempre el cierre final se daba en conjunto. Tienes una Bueno, ese es pregunta, un. Alejandra. Ahí sí preguntaron ¿cuándo le extirparon la tiroides? A Preguntó los 12 Marcos. años,
a a los los 12, 12 años. en etapa preadolescente. Mm. Mm, sí. Bueno, la verdad que maravilloso el trabajo de cómo lo relataron, de lo que pudieron hacer con los encuadres y los tiempos que se tienen a veces cuando se trabajan en las policlínicas de los hospitales públicos. Digo que a veces los recursos de tiempo y que el paciente, evidentemente, esto que planteaba hoy Adriana, ¿no? De que uno tiene que trabajar desde la empatía, tiene mejores resultados en la adherencia del paciente, en el vínculo que sostiene el tratamiento y que evidentemente queda clarísimo, digo, que el vínculo que ustedes generaron con el paciente fue muy bueno, del equipo, del trabajo de ustedes como desde psicoterapéutico, desde lo integrativo, la verdad que, o sea, se nota, y aparte como hablas del paciente, se nota que realmente te involucraste en la tarea. Sí, yo creo de que cuando uno está en un clima donde todo Mm, funciona, a pesar de que quizás por parte del Estado a veces no tenemos como mm, tanta visibilidad, sobre todo en la parte económica, como para poder volcar esto en todas las áreas. Yo creo de que la parte humana, la calidez, mm, las ganas, el ratito que uno puede estar con una persona que lo necesita en ese momento, puede ser una persona referente y capaz que es la única. Entonces mm, yo siempre digo de que no importa si somos escuchados por muchas personas, con una persona que se detenga, mm, que te escuche atentamente y que te mm. dé esa palabra de aliento, creo de que podemos revertir incluso hasta el nivel de pensamiento que pueda tener porque alguien le dio visibilidad como ser humano, no como una persona enferma o con cierta patología. Y sobre todo en los adolescentes, ¿no? Que están en una etapa también un poco compleja, ¿no? Y un poco solos. Entonces, que una persona se detenga, capaz hasta, no, yo soy muy de esto de escucharlo atentamente y preguntar, ¿y por qué pensás que es así? ¿No será una creencia? No, no es Mm, así. Pensá esto otro, ¿tá? O cuando hacíamos como el role playing. ¿Y si yo tuviera eso? ¿Qué me dirías? ¿Me mm, dirías? Bueno, no, nada, no hagas nada, no vayas a estudiar. Y no, me decía, no, quiero que vayas a estudiar. Bueno, yo también te estoy diciendo, ¿no? Siempre tratar de jugar con eso, ¿tá? Él dibujaba divino, me hacía unos dibujos espectaculares y tenía un cuaderno donde dibujaba y yo le decía, eso es un gran potencial. No te ves estampando remeras, no te ves grafitando. Y él me decía, esto es mío, es lo único mío. Y bueno, y ah, él tenía, ¿no? En estos dibujos, pero dibujaba como un genio. Y bueno, y era, reforzarle algo positivo, que probablemente claro, nadie le reforzara lo bueno que puede tener o que puede claro, hacer. Eso es validar. Mm, exacto. Incluso cuando él dejó el tratamiento, era como un acto de rebeldía, ¿no? No quiero mm, vivir más, ya para qué, ya estoy cansado de los médicos, estoy cansado de tener que tomar esto, estoy cansado. Entonces, también era súper entendible. Si vos no tenés una persona o un papá, una mamá, una tía, un vecino, un amigo, ¿tá? Que mm, pueda compartir, ¿tá? Esa soledad contigo desde otro lugar, vos empezás a perder las esperanzas, la motivación, la iniciativa, las ganas de, ¿tá? Y esta chica, que era su novia de 14 años, tenía un cuadro de depresión muy importante. Él estaba sosteniendo a otra persona, entonces por ahí también sacaba de foco lo de él, entonces ahí yo también traté de decirle, bueno, pero vos tenés que estar bien para cuidarla, entonces vos tenés que volver a tu tratamiento, porque si no, ¿cómo vamos a hacer con tu novia? Entonces ahí él empezó a cuidarse, ¿tá? Aunque sabíamos de que la novia era de riesgo, pero era la única persona referente que tenía él, ¿tá? Y la única motivación. ujú. A ver si hay una Bueno, pregunta. a ver. Ahí va, cuando se le estirpó la tiroides a los 12 años. Mm, Ujú. sí. Bueno, Bueno, pasó rapidísimo, ya estamos pasó a... rápido, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacerles alguna pregunta a las dos expositoras?
Solo una cosita, cuando hacemos esto, tratamos de hacerlo de forma como ordenada, como no puedo compartir, no sé cómo decirles, pero No, pero se te entendió Bien. clarísimo, Lo ¿no? que Estuvo hacemos bárbaro. es, bueno, lo que hacemos es poner como la fecha, si asistió o no, el tema tratado y la observación. Y eso lo hacemos como todas las semanas. Entonces, cuando uno quiere quizás como ver, sondear cómo va, por ejemplo, angustia, si venimos repitiendo todo, angustia, angustia, bueno, entonces como que vamos viendo también, en este caso, por ejemplo, las tres primeras, entrevista con madre y padre, y después en ocasiones presenta ausencia de recuerdo, me comenta etapa escolar, recuerdos familiares, finalizamos la línea de vida, como para tener, ¿no?, un cronograma como de cómo vamos con el paciente. Eso lo hacíamos en todas las poli para tener como cierto orden y ver también la efectividad y cuándo no empezar como ya en el tratamiento propiamente dicho desde la niña. Entonces, nada, algo que me parece también que de forma ordenada, si nosotros acompañamos a un otro desde este lugar, todos también se va ordenando, las demandas y las necesidades que se van presentando. Sí, está bárbaro porque te va a dar un orden ya desde la conceptualización del caso y de cómo va avanzando el tratamiento y cómo poder cumplir los objetivos. Y más que es una tarea heroica, saber que el paciente tiene 6 meses que va a tener un tratamiento corto, que no es un paciente como puede ser en la clínica privada, que lo podés extender o con otros recursos. La verdad que eso es heroico. Digo, Sí. hacer un trabajo en equipo en eso es muy valioso. Sí, y siempre supervisábamos, ¿no? El caso Ujú. entre todos, le dábamos nuestros puntos de vista, desde el endocrinólogo, el cirujano. De hecho, hubieron dos ateneos en el clínica donde fueron un montón de invitados, pero era por la rareza de la patología de este NEM2 que tenía, como que no era muy común. Entonces se llevó este caso y los médicos nos tuvieron en cuenta y nos invitaron y porfa vengan, es muy importante la mirada de ustedes, la verdad que estuvo increíble, increíble. Buen equipo. Sí, muy buen equipo. Creo que cada vez más los médicos están, me parece, mucho más receptivos a eso, ¿no? Al cambio y a otra mirada. De hecho, los neurólogos derivan muchísimos pacientes y eso es increíble. Es cierto. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar algo más a las expositoras? No sé si en Igual el lo del A mí modelo. personalmente me modelo. parece muy importante. Me parece muy importante el trabajo el aporte que puede hacer este enfoque, ¿no?, tan integrativo hasta a la consulta médica, ¿no? A los tratamientos, y que pueda como generar esa visión tan integral, ¿no? Que muchas veces, a ver, en los médicos generales o los médicos de familia generalmente tienen esa visión como ven el paciente en su totalidad y en su entorno y, ¿no? Esa visión más ecológica, pero a nivel de especialidades, a veces se ve como esa compartimentación, ¿no? De la persona y más el caso, ¿no? Y más y hasta lo nombran como ya la patología, ¿no? Entonces, poder generar estos encares, ¿no? Tan de interdisciplinariedad y aportar la visión desde la psicología, desde este enfoque tan integral, me parece como muy importante, muy rico, un aporte muy importante, ¿no? Que sería buenísimo que estuviera, ¿no? En diferentes, eh, bueno, servicios de salud, ¿no? Además de clínicas. Mm. Sí, sí, es Bueno, yo verdad. la felicito por el trabajo que hacen, ¿tá? Yo digo, comparto con ustedes todo lo que es la visión. A mí me cambió la mentalidad. La psiconeuroinmunoendocrinología fue un cambio en ver, en la mirada desde la clínica, hasta como persona, hasta porque fue parte de una etapa linda de mi vida, coincidió con muchas cosas
que le tengo tanto, y la verdad que hoy han presentado tanto Adriana, que hizo toda la parte de presentación desde los marcos teóricos que sostiene la clínica integrativa y la PINE, y la exposición del caso, que también la verdad a mí me encantó, me hizo acordar de cosas, me tuvo resonancias, así que la verdad que la felicito. Y bueno, y a todos los asistentes y a ustedes, por supuesto. Bueno, Adriana ya trabaja mucho con nosotros con FUPSI. Las recordamos que hasta el viernes están en oportunidad de presentarse a la certificación y a la recertificación del CUP. El 3 de junio festejamos el Día del El Psicoterapeuta. 9, el No, no, 9. el 3 celebramos, o sea, festejamos como todo, es el día oficial. En esta oportunidad no vamos a tener actividad científica el segundo martes 9 y lo vamos a celebrar ese martes 9 que vamos a tener una actividad para compartir como hacemos todos los años, para festejar el Día del Psicoterapeuta, que siempre generalmente tratamos de hacer algo diferente ese día, aparte de comer cosas ricas, tener la torta, brindar y vernos las caras, ¿no? Son las dos oportunidades que tenemos en el año que invitamos a todos los miembros de FUPSI, que son siempre el Día del Psicoterapeuta y la fiesta de cierre de fin de año, siempre con entrega de los certificados y recertificados. Así que bueno, a todos los que están hoy, capaz que hay alguno que es la primera vez que viene a alguna actividad de FUPSI, que vea las redes, se fije que siempre estamos todo el tiempo actualizando la información y todas las actividades que hacemos, más todas la gestión que hacemos en pos de que se reconozca la psicoterapia como profesión. Todos, bueno, los invitamos y bueno, las expositoras son de la casa, o sea, están más que invitadas. Así que bueno, creo que les agradecemos mucho con Gabriela, en nombre de la directiva de FUPSI, por haber estado hoy compartiendo esta exposición tan rica. Y bueno, ahora, bueno, el 9 los esperamos presencialmente. Fíjense en las redes, el evento va a ser en la sede de Castalia. Nosotros tratamos de rotar donde festejamos, donde celebramos. Este año va a ser en Castalia. Y bueno, los esperamos a todos y bueno, y creo que por hoy ya les No sé agradecemos si mucho a las quedó, expositoras. Mariana, ¿Quedó quedó alguna pregunta, alguna alguien? pregunta, algún ¿Algo? comentario más. Mm, No. Bueno, agradecemos nosotros a FUPSI el apoyo constante que tenemos siempre en la gestión y la apertura que hay para con las asociaciones miembros, ¿tá? Con un fin común que es la calidad en atención en salud mental. Ujú, Tal cual, ¿Tá? me Esa adhiero es a lo de nuestra bandera Adrián. insignia y seguiremos insistiendo. ujú. Sí, claro, obvio. ¿Tá? Muy Así que bien. bueno, muchas gracias y Bueno, que así estamos que bien. chiquilinas, bueno, buenas noches a todos. Esperamos verlos el 9, Adriana, la otra chica también. Bueno, da Alejandra. vos sos parte, siempre, así que esperamos verte el 9. Y bueno, y a los Bueno, asistentes hoy también están invitados, siempre hay sorteos, se trata de pasar en un ambiente ameno, ya que nos vemos en una modalidad presencial que no es lo más común. Este, Buenas noches a todos, buena semana y bueno, y estén atentos a las redes porque estamos muy trabajando mucho ahora en la parte de todo lo que tiene que ver con la web y con las redes sociales para comunicar y para que todos puedan estar más informados de todas las actividades de todas las instituciones. Así que bueno, Gaby, ¿te parece si Muchas gracias a todos por participar. eh, y bueno, nos estamos viendo. Bueno, buen Buenas descanso. noches a todos, buen Buenas descanso y noches, buena muchas semana para gracias. todos. Muchas gracias por estar. chao, gracias.